Introducción. En un mundo lleno de ruido, existe un lugar donde cada sonido se convierte en un eco distante. Un lugar donde el tiempo no avanza como debería. Un lugar donde los pensamientos ajenos parecen caminar por los pasillos como sombras vivas. Esta es la historia de un hombre que quiso descifrar aquello que nadie se atreve a enfrentar, la verdad oculta detrás del silencio. La historia del hombre que intentó leer el tiempo. Primer capítulo. El rumor en la noche. La vida del hombre siempre había sido normal, incluso demasiado normal. Apenas hablaba con los demás, trabajaba sin destacar, caminaba por la ciudad como una sombra más entre millones. Pero todo cambió en una noche de invierno, cuando se despertó por un sonido que no debería existir. Era un susurro que no venía de afuera, sino de dentro de su propia mente. Parecía repetirse una y otra vez, como un eco atrapado en un espacio cerrado. «Escucha». El hombre se incorporó sobresaltado. Miró a su alrededor. No había nadie, ni un reloj, ni un aparato, ni una persona. Y sin embargo, el susurro seguía ahí. Intentó ignorarlo, pero algo lo empujó hacia la ventana. La calle, oscura y vacía, parecía distorsionada. Las farolas parpadeaban como si fueran velas agitadas por un viento invisible. Y entonces lo sintió. Una presencia. Algo lo observaba. No desde un punto concreto, sino desde la propia noche. Ese fue el primer llamado. Segundo capítulo. El camino hacia lo desconocido. Durante los días siguientes, el susurro volvió. Siempre la misma palabra. Escucha. En el trabajo no podía concentrarse. En casa, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Y en cada lugar al que iba, parecía que algo se movía en su visión periférica. Hasta que, una tarde, mientras caminaba por la ciudad, notó que sus pasos lo llevaban a un barrio que no conocía. Calles estrechas, edificios antiguos, carteles desgastados. Era como caminar dentro de una fotografía antigua. El susurro se hizo más fuerte, y entonces la vio. Una puerta enorme, de madera oscura, con un símbolo grabado en el centro. Un símbolo que parecía un ojo formado por líneas entrelazadas. La puerta estaba entreabierta, y aunque todo en él gritaba que debía irse, su cuerpo se movió solo. Entró. Tercer capítulo. La casa de los ecos. El interior era mucho más grande de lo que la fachada sugería. Pasillos interminables, habitaciones vacías, paredes que parecían respirar al ritmo de un corazón oculto. Pero lo más extraño era el silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber cada pensamiento. Mientras avanzaba, el hombre notó algo espeluznante. Cada paso que daba no generaba un solo ruido. No había eco. No había roce. Ni siquiera sentía el peso de su propio cuerpo. Como si la casa no permitiera que el mundo la tocara. Al final del pasillo principal encontró una escalera que descendía a un sótano iluminado por una luz dorada. Esa luz lo atraía de una forma inexplicable. Descendió. Y allí, en el centro de la sala, encontró al primer guardián. Cuarto capítulo. El primer guardián. Era una figura inmóvil, envuelta en un manto oscuro, sentado frente a un pedestal. El hombre intentó hablar, pero su voz no salió. La figura levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Sin embargo, transmitía una expresión, expectativa. La figura extendió una mano hacia el pedestal. Encima había un libro antiguo, cubierto de polvo, con una portada sin título. El guardián habló, pero no con palabras. Su voz surgió dentro de la mente del hombre, como un pensamiento ajeno. No leas con los ojos, lee con lo que no sabes que tienes. El hombre tocó el libro, y el mundo cambió. Quinto capítulo. Los recuerdos que no son suyos. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el sótano. Se encontraba en un campo inmenso, bajo un cielo gris que parecía hecho de ceniza. Delante de él había una mujer, llorando, aferrando un objeto que parecía importante. La escena era tan real como cualquier momento de su vida. Pero él no conocía a aquella mujer. El guardián apareció a su lado. Esto no es un sueño. Estás viendo un eco, un fragmento del pasado que quedó atrapado en el aire.
La mujer gritó. El viento sopló. La escena se desvaneció y otra surgió. Un niño perdido en un bosque. Una familia discutiendo. Un anciano mirando por una ventana, esperando a alguien que nunca llegó. Eran recuerdos. Memorias de personas desconocidas. El hombre cayó de rodillas. ¿Por qué estoy viendo esto? El guardián respondió. Porque el mundo recuerda. Y tú puedes oírlo. Sexto capítulo. El regreso al sótano. El hombre volvió a abrir los ojos. Estaba otra vez en el sótano. El guardián ya no estaba. El libro había desaparecido del pedestal. Pero su mente seguía llena de imágenes, voces y emociones ajenas. Era como si llevara dentro 1000 vidas que no había vivido. Aturdido, buscó una salida. Pero la casa había cambiado. Los pasillos ya no eran los mismos. Las puertas conducían a lugares distintos. Y entonces escuchó un nuevo susurro. Continuarás cuando estés listo. No había firma. No había presencia física. Solo la certeza de que esto era apenas el comienzo. Séptimo capítulo. Los días del despertar. Durante las semanas siguientes, la vida del hombre se volvió caótica. Mientras caminaba por la ciudad, veía ecos del pasado por todas partes. En los parques veía sombras de personas que ya no estaban. En las estaciones escuchaba conversaciones que ocurrieron décadas atrás. En los edificios abandonados veía fragmentos de historias que habían quedado atrapadas en el polvo. Pero lo más perturbador era esto. Los ecos comenzaban a reconocerlo. Una mujer transparente lo miró directamente a los ojos. Un niño de otra época señaló en su dirección. Un anciano de un eco pasado murmuró: «Tú también eres uno de nosotros». El hombre empezó a perder la noción del tiempo. Dormía poco, comía menos. Sentía que algo se acercaba, algo inevitable. Octavo capítulo. El segundo llamado. Una noche, mientras caminaba por un puente vacío, el susurro regresó. Vuelve. El aire se volvió denso. El entorno se oscureció, y como si hubiera sido transportado por una fuerza invisible, apareció otra vez frente a la casa. Pero esta vez algo había cambiado. La puerta ya no estaba entreabierta. Estaba completamente abierta, como si lo estuvieran esperando. Entró. Noveno capítulo. La sala de las voces. La casa lo guió hacia una nueva sala, iluminada por velas negras que no emitían humo. En el centro, un círculo marcado en el suelo, lleno de símbolos antiguos. En este círculo flotaba un segundo libro. No reposaba en un pedestal. Flotaba en el aire, girando lentamente como si respirara. Antes de que pudiera acercarse, una voz profunda lo rodeó. No estás aquí para aprender, estás aquí para recordar. El libro descendió lentamente. El hombre lo tocó. El mundo volvió a romperse. 10º capítulo. El nacimiento del don. Esta vez se vio a sí mismo de niño, corriendo por un campo, jugando, riendo. Pero había algo extraño. Su sombra no se movía igual que él. Su sombra parecía observarlo. La voz del guardián, ahora distinta, más antigua, habló dentro de su mente. Naciste con el don, pero lo olvidaste. El mundo te lo escondió para que pudieras vivir sin miedo. El niño del recuerdo se detuvo. En la escena, el niño miró directamente hacia él, hacia el hombre adulto que observaba, y sonrió. El guardián explicó: los ecos te han estado llamando desde siempre, pero solo ahora los oyes. El hombre comenzó a temblar. ¿Por qué yo? La voz respondió: porque alguien debe guardar la memoria del mundo, y los guardianes anteriores han desaparecido. 11º capítulo. El peso de la verdad. El libro reveló la historia de los antiguos guardianes, personas que podían escuchar los ecos del mundo.
Personas que podían ver el pasado como si fuera presente. Personas que cargaban con miles de recuerdos ajenos. El poder era una bendición y también una maldición. Muchos perdieron la cordura. Otros desaparecieron. Algunos se disolvieron entre los ecos, atrapados para siempre entre memorias que no eran suyas. El hombre comprendió el peligro, pero también sintió algo más profundo, una responsabilidad. La voz terminó diciendo: si aceptas el don, nada volverá a ser igual. Si lo rechazas, el mundo quedará sin memoria y el silencio consumirá todo. 12º capítulo. La decisión. El hombre volvió a la realidad. El segundo libro se había cerrado. La sala estaba vacía. Había 2 puertas frente a él. Una marcaba un camino hacia la oscuridad, la otra hacia una luz tenue. La voz habló por última vez: elige. El hombre respiró hondo, cerró los ojos y avanzó hacia su destino. Epílogo. El nuevo guardián. Desde ese día, el hombre dejó de ser un simple observador. Se convirtió en el guardián de los ecos, en la persona capaz de caminar entre memorias y escuchar lo que el mundo calla. La casa desapareció, los libros también, pero los ecos siguen ahí, en cada calle, en cada sombra, en cada silencio. Y si alguna vez sientes que alguien te observa cuando estás solo, quizá no sea tu imaginación, quizá sea él, el nuevo guardián, escuchando, como lo hace siempre, como lo hará por toda la eternidad.